Bien, hoy vamos a ver las consultas multitabla en SQL Server. Las consultas multitabla consisten en sacar información de más de una tabla, hacer consultas, pero sacar información de más de una tabla. Podemos sacar información de 2 tablas relacionales, de 3 tablas relacionales o más tablas relacionales. Bien, ¿en qué consiste la consulta multitabla? Aquí tenemos un ejemplo de una consulta de 2 tablas. Listar todos los pedidos mostrando el número de pedido, su importe y el nombre y el balance contable de cada cliente que solicitó. Entonces tenemos la información de la tabla pedidos y de la tabla clientes. ¿Qué vamos a sacar de qué información vamos a sacar de esta base de datos? Vamos a acceder a 2 tablas, a la tabla pedido y a la tabla cliente. Vamos a sacar el número de pedido que está acá, el número de pedido, el nombre del cliente, este nombre del cliente, pero está enlazado mediante su primary key. Voy a poder acceder a esta información mediante su primary key de la tabla cliente si quiero sacar nombre, ¿no? Por ejemplo, me refiero al nombre al cliente 2103. Aquí está 2103. El pedido 112983 lo ha realizado el cliente 2103 y su nombre está en esta tabla, sus demás datos. Voy a sacar el importe del pedido, el nombre del cliente y el balance contable de cada cliente que solicitó, ¿no? Entonces, este es su límite de crédito. ¿Qué estamos mostrando aquí? Estamos sacando información de 2 tablas. ¿Qué quiero mostrarles? Que vamos a acceder a la información mediante el foreign key. Este es un foreign key. Mediante este foreign key voy a acceder a la información de la siguiente tabla. Pero SQL nos ofrece ciertas sentencias para poder trabajar con tablas multitabla. Aquí tengo otro ejemplo. Esta es de nuestra base de datos distribuidora, que lo hemos ido trabajando también. Listar todos los pedidos mostrando el número de pedido, importe, nombre del cliente y el límite de crédito. Bien, aquí vamos a trabajar con 2 tablas, con la tabla pedidos y con la tabla cliente. ¿Qué vamos a sacar de la tabla pedido? De la tabla pedido vamos a mostrar el número de pedido. Aquí está el número de pedido, el importe, el número de pedido, el importe. Esos 2 datos voy a sacar de la tabla pedidos. El número de pedido, esta es la consulta, el número de pedido y el importe. Ese va a ser el resultado de la consulta. El número de pedido, el importe. Eso saco de la tabla pedido. Voy a sacar el nombre del cliente y el límite de crédito de la tabla cliente. Vamos a sacar el nombre aquí y el límite de crédito del cliente. Pero para sacar información de esta tabla voy a acceder mediante su clave primaria de esta tabla que llegó a ser una clave foránea en la tabla pedido. Entonces la consulta correspondiente va a ser el siguiente. Voy a seleccionar el número de pedido de la tabla pedido, el importe de la tabla pedido, el nombre del cliente de la tabla clientes y el límite de crédito de la tabla clientes. ¿De dónde voy a sacar información? From, de la tabla pedidos y clientes. Estoy trabajando con estas 2 tablas. ¿Cuándo? Ahora, para sacar esta información de ambas tablas, tengo que ver la restricción de integridad que hay entre estas 2 tablas. Cuando cliente es igual a número de cliente. Cuando este cliente es igual a número cliente de la tabla pedido, ¿no? Aquí
está haciendo referencia a la clave primaria de la tabla cliente, igual a la clave foránea de la tabla pedido. Está comparando ambos. Si son iguales, entonces va a ir extrayendo la información. Entonces, como resultado de esta consulta, tenemos número de pedido, el importe, el cliente y los límites de crédito. De esa forma trabajamos con más de una tabla. Aquí tenemos otra consulta multitabla, listar cada uno de los vendedores, la ciudad y la región donde trabaja. Los vendedores, los datos de los vendedores se registran en esta tabla, en representante de ventas. Y el lugar de trabajo se registra en la tabla ciudades. Entonces voy a trabajar en la tabla oficinas, perdón. Voy a trabajar con estas dos tablas. Vamos a sacar el nombre de los vendedores. ¿De dónde saco esa información? De la tabla ventas. Entonces saco nombre de la tabla ventas. Voy a sacar la ciudad donde trabaja esta persona, las personas, y la región, la ciudad y la región. ¿Cuándo voy a sacar esta información? Hago comparación de primary key y foreign key. Por ejemplo, tengo registrado al representante de ventas 12. Este representante de ventas trabaja aquí en la oficina 12, que es en Chicago, en y etcétera. No están todos sus datos. Esta es la ciudad donde trabaja y la región donde trabaja es este. Está como director, este mismo empleado que trabaja en Chicago y en este. Y esa es la forma de la cual tengo que acceder a la información. Para sacar información de aquí, tengo que acceder con el primary key, que hace referencia aquí como foreign key, el código de oficina. Entonces voy a seleccionar el nombre del representante de ventas, la ciudad donde trabaja, que voy a sacar de la tabla oficinas, la región. ¿De qué tablas voy a sacar esta información? De la tabla representante de ventas y de la tabla oficina. ¿Cuándo? Cuando de la tabla oficina, o sea, de la tabla representante de ventas, este foreign key, sea igual a la tabla, al campo primary key de la tabla oficinas. Estoy comparando foreign key con primary key. Solo así me va a sacar la información y tenemos toda esta información en nuestra consulta multitabla. Bien, esto es un ejemplo muy parecido. Estamos sacando información de dos tablas. Vamos a listar los nombres y los títulos de los directores. Bien, el empleado 108 es director de esta oficina. También es director de esta oficina. Es Larry Fritz. Su título es director de ventas. Ese es el título que tiene. Y el nombre es Larry Fitch. Entonces, de la tabla representante de oficinas voy a sacar la ciudad y de la tabla oficinas voy a sacar la ciudad y de la tabla representante de ventas voy a sacar el nombre y el título de la persona, ¿no? Del empleado. Entonces la consulta me va a sacar como una tabla de este tipo. Bien, hemos visto ya bastantes ejercicios con tablas multitabla. Lo que nos interesa en este tema es la cláusula inner join.
Las anteriores que hemos visto acá son las tablas denominadas padre-hijo, ¿no? Son las denominadas padre-hijo que vamos encadenando primary case y foreign case. Pero también podemos utilizar la cláusula inner join. En SQL, la cláusula inner join o el join sirve para combinar filas o datos de dos o más tablas, basándose en un campo muy común entre ellos, devolviendo por tanto datos de diferentes tablas. Un join se produce cuando dos o más tablas se juntan en una sentencia SQL, es decir, en una consulta. Existen más tipos de joins en SQL. Podemos hablar de joins, cross joins, self joins. En el sistema de base de datos podemos ver bastantes tipos de cláusulas inner join, pero lo que a nosotros nos interesa es exactamente la cláusula inner join. El inner join devuelve las filas cuando hay al menos una coincidencia entre ambas tablas, y la coincidencia es mediante el primary key y el foreign key. Hay otras cláusulas como el lock join, devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las filas coincidentes con la tabla derecha. Tenemos otro inner join, por ejemplo, o rift join. Entonces, esto junta las tablas por el lado derecho, devuelve todas las filas de las tablas de la derecha y las coincidentes de la tabla izquierda. Tenemos también el outer join, devuelve todas las filas de las dos tablas de izquierda y de derecha. También son llamadas full outer join. Bien. Entonces a nosotros, como les digo, nos interesa el inner join, ¿no? Selecciona todas las filas de las dos columnas siempre y cuando haya una coincidencia entre las columnas en ambas tablas, o en dos tablas, en tres tablas o en cuatro tablas. Entonces trabajamos en el inner join. Esa es la representación gráfica del inner join. Sacamos toda la información, pero con la coincidencia de datos mediante el primary key y el foreign key. La sintaxis es bien simple, muy parecida a las consultas multitabla padre-hijo. Por ejemplo, seleccionamos aquí, anotamos la lista de columnas o la lista de atributos de las tablas de las cuales queremos sacar información. Bien, from, aquí vamos sacando información de la tabla 1 con relación a la tabla 2. ¿Sobre qué? Hacemos coincidir aquí las tablas. Sobre la tabla 1, punto, nombre de la columna, puede ser primary key o foreign key, va a ser igual a la tabla 2, punto, nombre de la columna puede ser a la tabla, digo, al primary key o foreign key, hace referencia a esto. Esto es nombre de la columna de la tabla 2 y nombre de la columna de la tabla 3. Bien, vamos a ir ahora a mostrar la aplicación en SQL. ¿Sí? Entonces nos vamos a SQL para ver la aplicación respectiva. Bien, uno de los ejemplos simples y sencillos es trabajar, por ejemplo, con las bases de datos que nosotros conocemos. Primero vamos a ver una consulta padre-hijo. Y la consulta es el ejemplo que siempre hemos venido manejando. Por ejemplo, deseamos recuperar un conjunto de registros o información acerca de los empleados y dependientes. Entonces vamos a trabajar con la base de datos compañía XYZ. Y vamos a trabajar con la tabla
empleado y vamos a trabajar con la tabla dependiente. Con la tabla dependiente. Bien, vamos a sacar los dependientes, por ejemplo, de Federico Vizcarra. Vamos a sacar cuántos dependientes tiene Federico Vizcarra, que está con el código 888666555. Estas independientes podemos... Oh, no, aquí está. Esta es 3334455. Este es el primary key de la tabla empleado. 333455. Este Federico Vizcarra tiene a Alicia como dependiente, tiene a Teodoro, tiene a Jovita y tiene a Patricia, ¿no? Tiene 4 dependientes. Pero vamos a listar a todos los dependientes de la tabla del empleado. A todos los dependientes del empleado. ¿Qué vamos a sacar del... ¿Qué información vamos a sacar? La más importante, porque nos puede interesar. Vamos a seleccionar el nombre del empleado. Voy a especificar por esta vez de la tabla empleado. De la tabla empleado voy a sacar el nombre del empleado. De la tabla empleado también puedo sacar el apellido del empleado. De la tabla empleado voy a sacar el apellido paterno del empleado. Bien, de la tabla, puedo ir sacando más datos, ¿no? De la tabla dependiente voy a sacar nombre del dependiente. De la tabla dependiente voy a sacar nombre del dependiente. De la tabla dependiente voy a sacar forma de parentesco. Listo. Estoy sacando información de ambas tablas. From de la tabla, trabajo con la tabla empleado y la tabla dependiente. ¿Cuándo? Aquí debo comparar primary key y foreign key. Cuando de la tabla empleado, el primary key, que es el número de seguro social del empleado, este es el primary key, va a ser igual de la tabla dependiente tiene que ser igual al foreign key, el número de seguro social. Entonces, ejecutamos. Esta es una consulta padre-hijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Federico Vizcarra tiene a Alicia como dependiente, a Teodoro, que es su hijo, tiene a Jovita, que es su hija, y tiene también a Patricia, que es su cónyuge. Tiene 4 dependientes. Yasmín tiene un solo dependiente como cónyuge, Abdiel, y José tiene como dependiente a Miguel, a Alicia y a Maribel. Entonces está listando
a todos los dependientes del empleado, de cada empleado. Ahora, esta es una consulta, le vamos a denominar una consulta padre-hijo. Padre-hijo, comúnmente se le llama así, pero esta es una consulta utilizando la cláusula inner join. Bien, vamos a sacar los mismos datos. Aquí voy a sacar los mismos datos. Voy a sacar el nombre del empleado, el apellido paterno del empleado, el nombre de su dependiente y la forma de parentesco. Ahora aquí en from, utilizando la tabla inner join, lo que voy a hacer es enlazar o unir estas dos tablas. Voy a unir de esta forma. From, trabajo con la tabla empleado, y utilizo la sentencia inner join con la tabla dependiente. Y la condición que lo poníamos con where aquí, lo ponemos simplemente aquí mismo en la from y esta misma condición, donde hacemos la comparación del primary key con el foreign key, ¿no? Entonces, esta consulta me devuelve los mismos valores, ¿no? De Federico Vizcarra tiene 4 dependientes, Yasmín tiene un solo dependiente, José tiene 3 dependientes. Entonces, de esa forma podemos trabajar con la sentencia inner join, que nos facilita bastante, ¿no? Porque cuando tenemos varios enlaces es bastante fácil. Bien, trabajando con inner join, también vamos a trabajar con otras bases de datos, como por ejemplo con nuestra base de datos de conductores. Y vamos a trabajar con este ejemplo. Obtener el nombre de los conductores que hayan trabajado con una hormigonera, ordenados descendentemente. Entonces aquí vamos a trabajar esta vez con la base de datos conductores. Trabajamos con la base de datos conductores. Bien, dice obtener el nombre de los conductores que hayan trabajado en una hormigonera. Entonces necesito ver la tabla, por ejemplo, conductores. Vamos a ir analizando. La tabla conductores. También voy a trabajar con la tabla hormigonera. Hormigonera está en la tabla máquinas. Asterisco from máquinas. Y donde vemos las asignaciones, en qué proyectos están trabajando y con qué máquinas y con qué conductores, vamos a ver la tabla proyectos. Ejecuto esto para realizar la consulta. ¿Qué necesito realizar? Miren que necesito obtener el nombre de los conductores que hayan trabajado con una hormigonera y ordenarlos de forma ascendente. Aquí en la tabla proyectos, ¿dónde está la tabla proyectos? La tabla trabajo sería esto, ¿no? En trabajos es donde observamos con qué máquinas están trabajando y quién es el conductor que está trabajando.
Obtener el nombre de los conductores que hayan trabajado con una hormigonera. Aquí está la lista de los conductores, esta es la tabla de los conductores. Aquí está la lista de las máquinas y hormigonera es la máquina 2. Entonces vemos quiénes trabajan con la máquina hormigonera, porque eso está registrado en la tabla trabajos. ¿Quiénes están trabajando con la máquina 2? Aquí está trabajando el conductor 1. Otro que está trabajando con la máquina 2, el conductor 1. Entonces, ¿quién es el conductor 1? El conductor 1 es José Sánchez. José Sánchez es quien trabaja con la máquina hormigonera. Entonces, tengo que listar a los conductores que hayan trabajado con hormigonera y es solamente José Sánchez. Entonces, voy a hacer una consulta padre-hijo. Y vamos a hacer un select. Vamos a sacar de la tabla conductores. Tabla conductores, necesitamos el nombre del conductor. De la tabla máquinas, también necesitamos el nombre de la máquina. Y vamos a trabajar con la tabla conductores, con la tabla máquinas y con la tabla proyectos. Aquí la condición siempre de las restricciones de integridad. Entonces voy realizando las restricciones de integridad para sacar información de las demás tablas. Entonces de la tabla trabajos voy a comparar el primary key, el foreign key de los conductores. Voy a comparar con la tabla conductores, que es el primary key, conductores, con su primary key, código de conductores. Aquí me está sacando error porque aquí se trabaja con la tabla, no es proyecto, sino es la tabla trabajos. Ya, voy realizando esa comparación. Ahora, para sacar el nombre de la máquina, tengo que hacer la comparación con el primary key y foreign key. De máquinas. De la tabla trabajos. De la tabla trabajos. Con su foreign key de máquinas. De la tabla máquinas con su primary key de máquinas. Y además, en trabajos hace referencia a la máquina hormigonera. Y además de la tabla trabajos, de la tabla trabajos, vamos a considerar a la máquina 2. Código de máquina tiene que ser igual
Bien, se ha desconfigurado mi teclado. Va a ser a la máquina 2. M0, M02. La máquina 2. Y además ordenar order by de forma ascendente aquí en el nombre de los conductores, de la tabla conductores, nombre, de forma ascendentemente. Entonces, realizamos esta consulta y José Sánchez se divide tiene dos, es la misma persona, pero a nosotros nos interesa solamente mostrar a José Sánchez que trabaja con con esa máquina, con hormigonera. Entonces vamos a utilizar la sentencia distinct que elimina los datos repetidos. Aquí distinct, para no tener como resultado datos repetidos, ¿no? Eliminamos. Distinct elimina los datos repetidos. Entonces, José Sánchez es quien trabaja con hormigonera. Ahora trabajamos con inner join. Para no escribir lo mismo con la sentencia inner join, voy a copiar todo esto, ¿sí? Vamos a sacar de la misma manera el nombre del conductor, el nombre de la máquina. Cuando aquí vamos a enlazar ahora esto. Ahí es donde tenemos que enlazar las máquinas. Entonces, la tabla conductores lo voy a enlazar con la tabla proyectos, digo con la tabla trabajos mediante inner join. Con la tabla trabajos y posteriormente voy a enlazar con la tabla máquinas. Pero cada vez que voy sacando información de las dos tablas de conductores y de proyectos, hago la comparación del primary key y foreign key. Entonces digo on aquí. Estoy modificando aquí mismo. Inner join o la comparación de primary key y foreign key entre trabajos y conductores. Eso viene ahí. Luego voy a enlazar trabajos con máquinas. Voy a aplicar aquí un inner join y voy a enlazar con máquinas. La condición. Debo llevar la condición. Aquí estoy comparando primary key con foreign key. Esto de trabajos viene aquí. Aquí. Y esto viene aquí.
Estamos comparando ahora máquinas, porque sacamos el nombre de la máquina. Y además de la tabla trabajos, where ya no necesitamos la condicional. Y además de la tabla trabajos, la máquina tiene que ser máquina 2. Y ordenamos de forma ascendente. Fíjense que esto nos va a dar el mismo resultado. Nos saca el mismo resultado. De esa forma trabajamos con la sentencia order by para poder trabajar con tablas multitabla, hacer consultas multitabla. Podemos trabajar con 3, con 4, con 5 tablas, ¿no? No hay ningún problema. Esta es una forma de resolver la consulta y esta es otra forma utilizando con la sentencia inner join. Bien, terminamos con esto la clase.